Paz del Chaco a disputarse en quinto turno sobre 1100 metros. Ya las competidoras de la primera carrera están saliendo a la pista principal para realizar el paseo preliminar. Hay cambio de monta, la número 1 impactante será conducida por el jockey Javier Portillo. El 2, Cuñachingolí, Arnaldo Portillo. El 3, Otra Luna, Marco Mesa. El 4, Coronada Star, César Morá. El 5, Secretaria Fidelino Valdés. Y el 6, Turmalina Beach, Jorge Benítez. Arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. En esta primera carrera arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. Reiteramos, cambio de monta en esta primera carrera, el 1 impactante. Contará con la conducción de Javier Portillo. La segunda carrera, el 4, Ayla Secura, irá con la conducción de Fidelino Valdés. Arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Se van colocando las competidoras de esta primera carrera a distancia 1000 metros. Campana de largada. Todas colocadas. Y largaron. Salen agrupadas las competidoras, tratan de enseñar el camino por el lado exterior de la pista. La competidora número 6, Turmalina Beach, pequeña ventaja sobre la número 2, Cuña Chingolita. Se desempeña el número 3, Otra Luna en la cuarta ubicación. Viene ganando terreno la competidora número 4, Coronada Star. Las competidoras están enfrentando el codo con la número 6, Turmalina Beach, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 4, Coronada Star, que va en su búsqueda. Tercera expectante se desempeña el número 2, Cuña Chingolí. Cuarta viene accionando al pescuezo de esta, la número 3, Otra Luna. Más atrás el 5, se la marcha el 1 impactante. Y las competidoras de la primera carrera están en la recta final. Asume el comando del lote por el centro de la pista la número 4, Coronada Star. Le toma medio cuerpo de ventaja la número 6, Turmalina Beach. En la tercera ubicación se desempeña el número 3, Otra Luna. Descuenta ya en los últimos 300 metros para el disco. Se afianza en la vanguardia la número 4, Coronada Star. Estira ahora cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6, Turmalina Beach. Tercera se desempeña el número 3, Otra Luna. Descuenta ya en los últimos 150 metros para el disco. La número 4, Coronada Star. Arriba del látigo. Estira cuerpo de ventaja sobre la número 6, Turmalina Beach. Abierta en larga atropellada. Lo hace la número 3, Otra Luna. Últimos 20 metros de carrera por dentro el 4, por fuera el 3. Pocos metros para el disco. La número 4, Coronada Star. Pequeña ventaja sobre el número 3. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 4, Coronada Star. Segunda la número 3, Australuna. Tercera la número 6, Turmalina Beach. Cuarta la número 2, Cuña Chingolí. Quinta la número 5, Secretaria. Sexta la número 1, Impactante. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 5 segundos, 72 centésimas, ganada por el Pescuezo, el segundo al tercero, medio cuerpo. Dividiéndose por ganador vacante, llave directa. 4-3, 129.900 guaraníes. Trifecta 4-3-6, 200.000 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 5, resaltaron 253 boletos, su valor 39.500 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la primera carrera. Colocando las competidoras de esta primera carrera a distancia 1000 metros. Campana de largada. Todas colocadas. Y largaron. Salen agrupadas las competidoras, tratan de enseñar el camino por el lado exterior de la pista. La competidora número 6, Turmalina Beach, pequeña ventaja sobre la número 2, Cuña Chingolí. Tercera se desempeña la número 3, Otra Luna. En la cuarta ubicación viene ganando terreno la competidora número 4, Coronada Star. Las competidoras están enfrentando el codo con la número 6, Turmalina Beach, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 4, Coronada Star, que va en su búsqueda. Tercera expectante se desempeña la número 2, Cuña Chingolí. Cuarta viene accionando al Pescuezo de esta, la número 3, Otra Luna. Más atrás el 5, Sierra Mancha, el 1, Impactante. Y las competidoras de la primera carrera están en la recta final. Asume el comando del lote por el centro de la pista la número 4, Coronada Star. Le toma medio cuerpo de ventaja la número 6, Turmalina Beach. En la tercera ubicación se desempeña la número 3, Otra Luna. Descuenta ya en los últimos 300 metros para el disco. Se afianza en la vanguardia la número 4, Coronada Star. Estira ahora cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6, Turmalina Beach. Tercera se desempeña la número 3, Otra Luna. Descuenta ya en los últimos 150 metros para el disco. La número 4, Coronada Star. Arriba del látigo. Estira cuerpo de ventaja sobre la número 6, Turmalina Beach. Abierta en larga atropellada. Lo hace la número 3, Otra Luna. Últimos 20 metros de carrera por dentro el 4, por fuera el 3. Pocos metros para el disco. La número 4, Coronada Star. Pequeña ventaja sobre el número 3. Y cruzaron el disco. En los monitores está mostrando la foto Sharp de la primera carrera. Le informamos al público apostador, en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, es el pozo garantizado. Informamos al público, cambio de monta en esta segunda carrera, el 4, Ayla Secura, será conducida por el jockey Fidelino Valdés. Y hay borrados en la competencia internacional, nuestra tercera carrera, no se dan de la partida el 1 y el 4.
En esta segunda carrera está en juego la AAA 10.000, el costo 3 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la segunda carrera. Prueba reservada para las hembras del handicap superior, distancia 1000 metros. El 1 Espléndida, César Mora, 52 kilos y medio. El 2 Joya Secreta, Jorge Benítez, 55 kilos. La número 3, Secretísima Virtual, Leonardo Jiménez, 52 kilos. El 4, Isla Secura, Fidelino Valdés, 56 kilos. La número 5, Costa Gala, Javier Portillo, 55 kilos. La número 6, Dama Azul, Marco Mesa, 57 kilos. Y el 8, I'm Special, Arnaldo Portillo, 55 kilos. Arranca la triple A, 10.000 el costo, 3 millones guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador, en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado 3 minutos y se cierran las ventanillas. En esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Se va a retrasar la largada de esta segunda carrera. Saldrán nuevamente los competidores de sus respectivas gateras. Vuelven a colocarse nuevamente los competidores de esta segunda carrera. Distancia, 1000 metros. Volverá a colocarse la número 5, Costa Gala. Y ahora sí va quedando todo en condiciones. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino la participante número 8, Time Special, le toma pequeña ventaja a la número 3,
Secretísima Virtual. En la tercera ubicación se desempeña el 5, Costa Gala. Cuarta viene la número 6, Dama Azul. En la quinta ubicación se desempeña el 2, Joya Secreta. Más atrás la número 1, Espléndida. Cierra la marcha varios cuerpos la número 4 y la Secura. Las competidoras están en mitad de codo siempre la número 8, I'm Special. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 3, Secretísima Virtual. Tercera se desempeña el 2, Joya Secreta. En la cuarta ubicación mejora por dentro el 1, Espléndida. Y está en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 8, I'm Special. Logra tirar cuerpo y medio de ventaja ahora sobre la número 1, Espléndida. Tercera se desempeña por fuera la número 3, Secretísima Virtual. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco, la número 8, I'm Special. Logra tirar cuerpo y medio de ventaja sobre la número 1, Espléndida, que mejora por dentro. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 5, Costa Gala. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por fuera la número 8, I'm Special. Por dentro la número 1, Espléndida. Tercera el 5. Últimos 50 metros de carrera de punta a punta. La número 8, I'm Special y Arnaldo Portillo. Varios cuerpos de ventaja sobre el 5, tercero el 3 y cruzaron el disco.
Sale muy juntas las competidoras, trata de enseñar el camino la participante número 8, Sale muy juntas las competidoras, trata de enseñar el camino la participante número 8, Line Special, le toma pequeña ventaja la número 3, Secretísima Virtual. En la tercera ubicación se desempeña el 5, Costa Gala. Cuarta viene accionando la número marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 8, Line Special. Segunda la número 5, Costa Gala. Tercera la número 3, Secretísima Virtual. Cuarta la número 1, Espléndida. Quinta la número 2, Joya Secreta. Sexta la número 4, Isla Secura. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 4 segundos, 68 centésimas, ganada por 3 cuerpos y medio. La segunda y la tercera, media cabeza. Dividendos es por el ganador del 8, 42.000 guaraníes. Ya directo 8.5, 1.169.000 guaraníes. Trifecto 853, ha quedado vacante. Duplo 4-8, un solo acierto, 1.379.000 guaraníes. La primera triple, la han acertado 20 boletos, su valor 187.500 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 5, lo acertaron 8 boletos, valor de enganche 1.250.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Sale muy juntas las competidoras, trata de enseñar el camino la participante número 8, Line Special, le toma pequeña ventaja la número 3, Secretísima Virtual. En la tercera ubicación se desempeña el 5, Costa Gala. Cuarta viene accionando la número 6, Dama Azul. En la quinta ubicación se desempeña el 2, Joya Secreta. Más atrás la número 1, Espléndida. Cierra la marcha varios cuerpos la número 4, Isla Secura. Las competidoras están en mitad de codo, siempre la número 8, Line Special, cuerpo y medio de ventaja sobre la número 3, Secretísima Virtual. Tercera se desempeña el 2, Joya Secreta. En la cuarta ubicación mejora por dentro el 1, Espléndida, y está en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 8, Line Special. Ahora tira el cuerpo y medio de ventaja ahora sobre la número 1, Espléndida. Tercera se desempeña por fuera la número 3, Secretísima Virtual. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco, la número 8, Line Special. Ahora tira el cuerpo y medio de ventaja
ventaja sobre la número 1 Espléndida, que mejora por dentro. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 5 Costa Gala. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por fuera la número 8 Especial. Por dentro la número 1 Espléndida, tercera el 5. Últimos 50 metros de carrera de punta a punta. La número 8 hay Especial y Arnaldo Portillo. Varios cuerpos de ventaja sobre el 5, tercero el 3 y cruzaron el disco. Ya tenemos en pantalla la señal en vivo directo desde el hipódromo de Saratoga, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. No corren 1, 3 y 4. Competencia sobre 1800 metros en la pista Barrosa del hipódromo de Saratoga. Favorito es el 8, Fingers Cave, seguido las apuestas por el número 2, Venti Valentine. Tercer jugado se encuentran el 6, Midtown Lights, y el número 9, Passing By.
En esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Tres minutos y se cierran las ventanillas. Cambio de monta en la cuarta carrera, el número 5. El corcel será conducido por el jockey Ariel Sanabria.
Le recordamos al público apostador, en esta tercera carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Va quedando todo listo. Se coloca el 9. Busting by. Va quedando todo en condiciones. Todo listo y largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 5. Le toma medio cuerpo de ventaja. El número 8, tercero se desempeña el 2. Cuarto viene accionando por fuera el 9. En la quinta ubicación lo hace el 6. Luego el 7. Los competidores se enfrentan en el primer codo con el número 5. Cabeza de ventaja sobre el número 2. Tercero se desempeña el número 9. Cuarto viene accionando el 8. En la quinta ubicación lo hace el 7. Cierra la marcha ahora el número 6. Los participantes ingresando en la recta opuesta. Siempre el número 5. Bon Adieu. Para estirar cuerpo de ventaja sobre el número 9, Busting By. Tercero se desempeña el número 2, Penty Valentine. Cuarto viene accionando expectante por fuera el número 8, el favorito, Fingers Cave. En la quinta ubicación lo viene haciendo el número 7, Sunset Louis. Cierra marcha el número 6, Milton Lies. Los participantes en mitad de la recta opuesta, siempre el número 5, Bon Adieu. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 9. En la tercera ubicación, expectante lo viene haciendo por dentro el número 2. Cuarto viene accionando el 8. En la quinta ubicación mejora por dentro el número 7. Sigue cerrando la marcha el 6. Los competidores están enfrentando ya el último codo. Sin variantes el 5, Bon Adieu. 2 cuerpos y medio de ventaja ahora sobre el número 9. En la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro el número 2. Cuarto mejorando, viene ganando terreno al fondo el participante número 7, quedando en la quinta ubicación ahora el 8. Cierra la marcha ahora el número 8, los competidores últimos 600 metros, el número 5. 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el 9, mejora por fuera el número 2 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 5, pequeña ventaja sobre el número 2 que va resueltamente su búsqueda. En la tercera ubicación lo viene haciendo el número 9. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Domina el número 2. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja el número 5. En la tercera ubicación lo hace el 9. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Domina fácil el 2. Penty Valentine estira varios cuerpos de ventaja sobre el número 9. Pocos metros para el disco. El 2. Amplias ventajas sobre el 9. Tercero el 5. Hickelson el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 2, Venti Valentine. Segundo el número 9, Bastin Byte. Tercero el número 5, Bonadieu. Cuarto el número 7, Sunset Lois. Tiempo empleado por el ganador, minutos 52 segundos 51 centésimos, ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, un cuerpo. Dividiéndose por ganador el 2 vacante, llave simple 2992, 66.700 guaraníes, duplo 82, un solo acierto, 525.000 guaraníes. Primera triple acertaron 42 boletos, su valor 44.600 guaraníes. Segunda triple acertaron 6 boletos, valor de enganche 625.000 guaraníes. Tercer pase de la apuesta PIC 5, acertaron 3 boletos, su valor 3.333.300 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la tercera carrera. En esta cuarta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera. Prueba reservada para ejemplares de la novena categoría, distancia 1300 metros. El 1, Orocuí, José Romero, 54 kilos. El 2, Tronador, César Mora, 54 kilos. El 3, Suertudo, Arnaldo Portillo, 55 kilos. El 4, Negrito Pintón, Marco Mesa, 54 kilos. El 5, El Corcel, Ariel Sanabria, 56 kilos. El 6, Laureado, Jorge Benítez, 55 kilos. Y el 7, Kasparov, Javier Portillo, 53 kilos. Arranca la Triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
En esta cuarta carrera arranca la triple C, 10.000 de costo, 3.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Tres minutos y se cierran las ventanillas.
En esta cuarta carrera está en juego la Triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 1 minuto es de cierre las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. La Triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Va quedando todo listo. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 7. Kasparov le toma cuerpo de ventaja al número 5. El Corcel. Tercero se desempeña el 3. Suertudo. Cuarto viene accionando el 4. Negrito Pintón. En la quinta ubicación se desempeña el 1. Orocuí se la marcha el 2. Tronador. Los competidores descontaron los menos 300 metros de la prueba. El número 5. El Corcel. Pequeña ventaja ahora sobre el 7. Kasparov. Tercero se desempeña el número 3. Suertudo. Cuarto viene accionando por dentro el número 2. Tronador. En la quinta ubicación lo viene haciendo el número 1. Orocuí se la marcha ahora el 4. Negrito Pintón. Los competidores están enfrentando ya el codo siempre el 7. Kasparov. Pequeña ventaja ahora sobre el número 3. Suertudo, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña entre ambos el número 5. El Corcel. Cuarto mejorando rápidamente en el fondo lo viene haciendo el número 2. Tronador. Más atrás el 4. Se la marcha el 1. Orocuí. Los competidores de la cuarta carrera están en la recta final. El número 3, Suertudo, intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2. Tronador. Tercero se desempeña participante número 5, el Corcel. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. Domina el número 2, Tronador. Le toma ahora pequeña ventaja al número 3, Suertudo, que se resiste por dentro. Tercero lo viene haciendo el número 5, el Corcel. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Número 2, Tronador. Pequeña ventaja sobre el número 3, Suertudo, que insiste por dentro. Tercero lo viene haciendo el número 5. Últimos 50 metros de carrera. Domina por fuera el número 2, Tronador. Y César Mora. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3. En la tercera ubicación el 5. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 2, Tronador. Segundo el 3, Suertudo. Tercero el 5, el Corcel. Cuarto el 1, Orocuí. Quinto el 4, Negrito Pintón. Sexto el 7, Kasparov. Tiempo empleado por el ganador, minuto 26 segundos. 11 centésimos ganada por 3 cuerpos y medio del segundo al tercero. Varios cuerpos. Dividendos por ganador el 2, 7.000 guaraníes. Yavireta 2, 3, 41.800 guaraníes. Trifecta 2, 3, 5, 36.400 guaraníes. Duplo 2, 2, 15 aciertos, 66.700 guaraníes. La primera triple aceptaron 136 boletos. El valor del enganche 32.200 guaraníes. Segunda triple aceptaron 24 boletos. Valor del enganche 78.100 guaraníes. La triple que finalizaba con 3 aciertos, 1 millón de guaraníes. Cuarto pase del PIC 5, un solo acierto, valor de enganche 10 millones de guaraníes. En los monitores de desarrollo de la cuarta carrera. Va quedando todo listo. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 7. Kasparov le toma cuerpo de ventaja al número 5. El Corcel. Tercero se desempeña el 3. Suertudo. Cuarto viene nacionando el 4. Negrito Pintón. En la quinta ubicación se desempeña el 1. Orocuí se marcha el 2. Tronador. Competidores. Descontaron los primeros 300 metros de la prueba. El número 5. El Corcel. Pequeña ventaja ahora sobre el 7. Kasparov. Tercero se desempeña el número 3. Suertudo. Cuarto viene nacionando por dentro el número 2. Tronador. En la quinta ubicación lo viene haciendo el número 1, Orocuí, se marcha ahora el 4, Negrito Pintón. Los competidores están enfrentando ya el codo siempre, el 7, Kasparov, pequeña ventaja ahora sobre el número 3, Suertudo, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña entre ambos el número 5, el Corcel. Cuarto mejorando rápidamente en el fondo, lo viene haciendo el número 2, Tronador. Nosotros el 4, se marcha el 1, Orocuí. Los competidores de la cuarta carrera están en la recta final. El número 3, Suertudo, intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2. Tronador. Tercero se desempeña participante número 5, el Corcel. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. Domina el número 2, Tronador. Le toma ahora pequeña ventaja al número 3, Suertudo, que se resiste por dentro. Tercero lo viene haciendo el número 5, el Corcel. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Número 2, Tronador, pequeña ventaja sobre el número 3, Suertudo, que insiste por dentro. Tercero lo viene haciendo el número 5. Últimos 50 metros de carrera. Domina por fuera el número 2, Tronador, y César Mora. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3. En la tercera ubicación el 5. Cruzaron el disco. En esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores del Premio Paz del Chaco. El 1 es Café Fuerte, Marco Mesa, 54 kilos. El 2, Quinteto de Oro, Ariel Sanabria, 56 kilos. El 3, Avinagrado, Jorge Benítez, 54 kilos. El 4, As de Oro, César Mora, 56 kilos. El 5, Retrato del Padre, Arnaldo Portillo, 56 kilos. El 6, Perfume de Rosal, José Romero, 53 kilos. Y el 7, Genitor, Javier Portillo, 53 kilos. Arranca la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Y el duplo, 10.000 el costo y 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Tres minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado, y la apuesta duplo, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. La triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Se muestra muy indócil el 5, retrato del padre. Saldrán nuevamente los competidores de esta quinta carrera de sus respectivas cateras. Se va a demorar un poco la largada de la quinta carrera. Informamos al público, se retira de esta competencia el número 5, retrato del padre. Los boletos de las triples pasan al favorito, al número 4, as de oro.
Reiteramos que se retira de esta competencia el número 5, Retrato del Padre. Los boletos de las triples pasan al favorito, al 4, As de Oro. Comenzarán a colocarse nuevamente los competidores de esta quinta carrera. Resta colocarse el 6, Perfume de Rosal. Ahora sí va quedando todo listo. Largaron el premio Paz del Chaco. Sale decididamente a enseñar el camino al participante número 1, Café Fuerte. Le toma pequeña ventaja al número 2, Quinteto de Oro. Tercero se desempeña el número 4, As de Oro. Cuarto mejorando, lo viene haciendo por fuera el número 6, Perfume de Rosal. Los competidores comienzan a enfrentar el codo y lucha en la delantera. Por dentro el número 4, As de Oro. A su costado exterior el número 6, Perfume de Rosal. Tercero se desempeña el número 7, Genitor. Cuarto viene sonando el número 2, Quinteto de Oro. En la quinta ubicación se desempeña el 1, Café Fuerte. Será marcha el 3, Avinagrado. Los competidores en mitad de codo, el 6, Perfume de Rosal. Cabeza de ventaja sobre el número 4, As de Oro. Tercero se desempeña el número 2, Quinteto de Oro, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Continúa la lucha delantera. Por fuera el número 6, Perfume de Rosal. Por dentro el número 4, As de Oro. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 3, Avinagrado. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco número 4, As de Oro. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Perfume de Rosal. Tercero se desempeña el participante número 2, Quinteto de Oro. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco número 4, As de Oro. Rastrear cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Perfume de Rosal. Tercero se desempeña el 3, Avinagrado. Últimos 50 metros de carrera, el número 4, As de Oro, y César Mora. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Perfume de Rosal. Tercero el 3, Avinagrado, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el número 4, As de Oro. Segundo el 6, Perfume de Rosal. Tercero el 3, Avinagrado. Cuarto el 2, Quinteto de Oro. Quinto el 1, Café Fuerte. Sexto el 7, Genitor. Tiempo empleado por el ganador, minutos 10 segundos 38 centésimos, ganada por 2 cuerpos, del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos por ganador del número 4, 5.200 guaraníes. Llave directa 4-6, 32.100 guaraníes. Trifecta 4-6-3, 57.100 guaraníes. Duplo 2-4, 31 aciertos, 31.700 guaraníes. Primera triple, acertaron 45 boletos, valor de enganche 41.700 guaraníes. Segunda triple, acertaron 90 boletos, valor de enganche 48.600 guaraníes. Tercera triple, 16 aciertos, 93.700 guaraníes. Quinto y último pase del PIC 5, un solo acierto, 8 millones de guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera. Ahora sí va quedando todo listo. Largaron el premio Paz del Chaco. Sale decididamente a enseñar el camino al participante número 1, Café Fuerte. Le toma pequeña ventaja al número 2, Quinteto de Oro. Tercero se desempeña el número 4, As de Oro. Cuarto mejorando, lo viene haciendo por fuera el número 6, Perfume de Rosal. Los competidores comienzan a enfrentar el codo y lucha en la delantera. Por dentro el número 4, As de Oro. A su costado exterior el número 6, Perfume de Rosal. Tercero se desempeña el número 7, Genitor. Cuarto viene sonando el número 2, Quinteto de Oro. En la quinta ubicación se desempeña el 1, Café Fuerte. Será marcha el 3, Avinagrado. Los competidores en mitad de codo, el 6, Perfume de Rosal. Cabeza de ventaja sobre el número 4, As de Oro. Tercero se desempeña el número 2, Quinteto de Oro, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Continúa la lucha delantera por fuera. Número 6, Perfume de Rosal. Por dentro, número 4, As de Oro. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 3, Avinagrado. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Número 4, As de Oro. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Perfume de Rosal. Tercero se desempeña el participante número 2, Quinteto de Oro. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Número 4, As de Oro. Rastrear cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Perfume de Rosal. Tercero se desempeña el 3, Avinagrado. Últimos 50 metros de carrera, el número 4, As de Oro, y César Mora. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Perfume de Rosal. Tercero el 3, Avinagrado, y cruzaron el disco.
En esta sexta carrera arranca la última triple, 40 millas el costo y pozo garantizado 18 millones de guaraníes. 15 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera. 1300 metros la distancia, ejemplares de la novena categoría. El 1 es Hereje, Marco Mesa, 55 kilos. El 2 Repenque, Arnaldo Portillo, 56 kilos. El 3 Atraco, José Romero, 56 kilos. El 4 Lunático, Jorge Benítez, 55 kilos. El 5 Muy Tremendo, Leonardo Jiménez, 54 kilos. El 6 Nadal, Javier Portillo, 54 kilos. El 7 Pain Runner, Fidelino Valdés, 56 kilos. Y el 8 Houdini, César Mora, 53 kilos. Arranca en esta sexta carrera, la última triple, 40.000 el costo y 18 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Arranca la última triple, 40.000, el costo 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 5, muy tremendo. Pequeña ventaja ahora sobre el número 8, Houdini. Tercero se desempeña el número 6, Nadal. Cuarto viene accionando el número 4, Lunático. En la quinta ubicación se desempeña el 7, Pine Runner. Más atrás lo hace el 1. Luego viene accionando el 2 y la marcha el 3. Los competidores descuentan los primeros 300 metros de la prueba. Asume el comando del lote el número 6, Nadal. Pequeña ventaja ahora sobre el 5, muy tremendo. Gana terreno por fuera el número 8, Houdini, quedando en la cuarta ubicación por el lado exterior de la pista el número 7, Pine Runner. Quinto se desempeña el número 4, Lunático. Más atrás el 2, Repenki. Los competidores están enfrentando el codo con el número 8, Houdini, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 7, Pine Runner. Tercero se desempeña el número 5, muy tremendo. Cuarto viene accionando el número 4, Lunático. En la quinta ubicación se desempeña el número 6, Nadal. Más atrás se desempeña el número 3, Atraco. Y los competidores de la sexta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 8. Houdini intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, Lunático. Abierto se desempeña el número 7, Pine Runner. Descuenta ya en los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por el centro de la pista. Número 7, Pine Runner. Le toma ahora medio cuerpo de ventaja al participante número 5, muy tremendo. Entre ambos se desempeña el 4, Lunático. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 7, Pine Runner. Dos cuerpos de ventaja ahora sobre el número 8, Houdini. Tercero se desempeña el número 5, muy tremendo. Últimos 50 metros de carrera, el número 7, Pine Runner y Fidelino Valdés. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 8, tercero 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 7, Pine Runner. Segundo el 8, Houdini. Tercero el 5, Muy Tremendo. Cuarto el 1, El Eje. Quinto el 4, Lunático. Sexto el 3, Atraco. Tiempo empleado por el ganador, minuto 25 segundos 40 centésimos. Ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, 3 cuerpos y medio. Dividiéndose por el ganador del 7, Vacante. Llave directa 7-8, 81.200 guaraníes. Trifecta 785, 61.500 guaraníes. Duplo 4-7, 10 aciertos, 150.000 guaraníes. Primera triple acertaron 92 boletos, su valor 247.300 guaraníes. Segunda triple acertaron 6 boletos, valor de enganche 312.500 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 14 aciertos, 250.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Largaron. Sale muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 5, Muy Tremendo. Pequeña ventaja ahora sobre el número 8, Houdini. Tercero se desempeña el número 6, Nadal. Cuarto viene sonando el número 4, Lunático. En la quinta ubicación se desempeña el 7, Pine Runner. Más atrás lo hace el 1. Luego viene sonando el 2 y la marcha el 3. Competidores les cuentan los primeros 300 metros de la prueba. Asume el comando el lote el número 6, Nadal. Pequeña ventaja ahora sobre el 5, Muy Tremendo. Gana terreno por fuera el número 8, Houdini, quedando en la cuarta ubicación por el lado de la pista el número 7, Pine Runner. Quinto se desempeña el número 4, Lunático. Más atrás el 2, Repenki. Los competidores están enfrentando el codo con el número 8, Houdini, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 7, Pine Runner. Tercero se desempeña el número 5, Muy Tremendo. Cuarto viene sonando el número 4, Lunático. En la quinta ubicación se desempeña el número 6, Nadal. Más atrás se desempeña el número 3, Atraco. Y los competidores de la sexta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 8. Houdini intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, Lunático. Abierto se desempeña el número 7, Pine Runner. Descuenta ya en los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por el centro de la pista. Número 7, Pine Runner. Le toma ahora medio cuerpo de ventaja al participante número 5, Muy Tremendo. Entre ambos se desempeña el 4, Lunático. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 7, Pine Runner. Dos cuerpos de ventaja ahora sobre el número 8, Houdini. Tercero se desempeña el número 5, Muy Tremendo. Últimos 50 metros de carrera, el número 7, Pine Runner y Fidelino Valdés. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 8, tercero 5 y cruzaron el disco. Ya tenemos en pantalla la señal en vivo en directo del Hipódromo de Santa Anita, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Séptima carrera también allí en el hipódromo ubicado en California. 2.000 metros es la distancia, pista de césped. Favorito es el 7, Living Life, seguido en las apuestas muy de cerca por el 2, Maltese Falcón. Tercer jugado se muestra el número 6. Men Among Men. En esta séptima carrera está en juego el duplo, cuyo pozo garantizado es de 5 millones de guaraníes. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Cambio monta en la octava y última carrera, el 2 Hijo del Sol será conducido por el jockey Javier Portillo. Reiteramos, cambio de monta en la octava y última carrera, el 2 Hijo del Sol será conducido por el jockey Javier Portillo. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 al costo, 5 millones de guaraníes Pozo, garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Largaron. Salen agrupados los competidores, trata de enseñar el camino al participante número 3, Dean Martini. Pequeña ventaja sobre el 5, Comsey. En la tercera ubicación se viene desempeñando el participante número 6, cuarta ubicación del 4, en la quinta ubicación el 2. Más atrás se desempeña el participante número 8, 1 y 7. Los competidores ingresaron en la recta por primera vez con el número 3, Dean Martini. Medio cuerpo de ventaja sobre el 5, Comsey. Tercero se desempeña el número 4, Crosby Beach. Cuarto viene accionando el 6, Man Among Men. Cruzan el disco por primera vez el 3, Dean Martini. Pescuezo de ventaja sobre el número 5, Comsey. Tercero se desempeña por dentro expectante número 4, Crosby Beach. Cuarto viene accionando el 6, Man Among Men. En la quinta ubicación, ganando terreno por dentro, lo viene haciendo el participante número 2, Maltese Falcón. Más abierto se desempeña el 8, Hudson Ridge. Quedando en la séptima ubicación, expectante por dentro el 1, Carmelitas Man. Cierra marcha el 7, Living Life. Ingresaron en la recta opuesta, sin variantes, el 3, Dean Martini. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, Comsey. Tercero se desempeña pareados el número 4, Crosby Beach, con el número 8, Hudson Ridge. Quedando en la quinta ubicación el participante número 6, Man Among Men. Los competidores descontaron los primeros 1200 metros en 1:13:22 segundos. El 3, Dean Martini. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, Comsey, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña expectante el participante número 8, Hudson Ridge. Quedando en la cuarta ubicación por dentro el número 4. Quinto se desempeña el participante número 2. Viene ganando terreno al fondo por el lado de la pista el participante número 7. Y los competidores de nuestra séptima carrera están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. Asume comando el lote número 5, Comsey. Estira ahora cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3. En la tercera ubicación se desempeña el 2. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. El número 5, Comsey, firme la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3. Abierto el 7. Pocos metros para el disco. El número 5, Comsey. Cuerpo de ventaja sobre el número 3. Tercero el 7. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el 5, Camsi. Segundo el 3, Dean Martini. Tercero el 7, Living Life. Cuarto el 2, Maltese Falcón. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos 26 centésimas. Ganada por un cuerpo, el segundo al tercero, 3/4 de cuerpo. Los dividendos es por el ganador del número 5, vacante, llave simple 3-5, 5-3, 300.000 guaraníes. Duplo 7-5 quedó vacante, triple que finalizaba vacante y la segunda triple. Aceptaron 11 boletos, su valor 2.186.200 guaraníes en los monitores del desarrollo de la séptima carrera.
5 minutos y finalizan las apuestas. Tres minutos y se cierran las ventanillas.
1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. ¿Todo listo? Ahora sí, todo en condiciones. Y largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 2, Hijo del Sol. Pequeña ventaja sobre el 1, Sensacional. Tercero se desempeña el 4, Patotero. Cuarto viene accionando el número 7, El Sabio. En la quinta ubicación el 3, Mapé. Más abierto el 8, Don Juan. Cierra la marcha el 5, Maro Pargo. Los competidores están enfrentando el codo el número 2, Hijo del Sol. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 4. Patotero. Tercero se desempeña mejorando rápidamente por el lado de la pista el número 5, Amaro Pargo. Cuarto viene accionando el número 1, Sensacional. En la quinta ubicación se desempeña el número 7, El Sabio. Más atrás el 3, Mbappé. Los competidores en los últimos 600 metros asume el comando del lote el 5, Amaro Pargo. Cuerpo de ventaja sobre el número 2, Hijo del Sol. Tercero lo hace el 8, Don Juan, y está en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5, Amaro Pargo intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Hijo del Sol. Tercero se desempeña participante el número 7, El Sabio. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Asume el comando del lote el número 7, El Sabio. Pequeña ventaja ahora sobre el número 5, Amaro Pargo. Gana terreno al fondo el número 1, Sensacional. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera el número 7, El Sabio. Por dentro el número 1, Sensacional. Últimos 50 metros de carrera por fuera el número 7, El Sabio y Marco Mesa. Cuerpo de ventaja sobre el número 1, tercero el 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 7, el Sabio. Segundo el 1, Sensacional. Tercero el 5, Amaro Pargo. Cuarto el 8, Don Juan. Quinto el 4, Patotero. Sexto el 2, Hijo del Sol. Tiempo empleado por el ganador, minuto 11 segundos 31 centésimos, ganada por un cuerpo y medio. El segundo al tercero, un cuerpo y medio. Dividiéndose por ganador del número 7, 35.000 guaraníes. Llave directa 7-1, 85.700 guaraníes. Trifecta 715, 148.500 guaraníes. Duplo 5-7, 10 aciertos, 519.400 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 2 aciertos, 10.384.000 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la octava y última carrera. ¿Todo listo? Ahora sí, todo en condiciones. Y largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 2, Hijo del Sol. Pequeña ventaja sobre el 1, Sensacional. Tercero se desempeña el 4, Patotero. Cuarto viene sonando el número 7, el Sabio. En la quinta ubicación en 3, Mapé. Más abierto el 8, Don Juan. Se va a marcha el 5, Amaro Pargo. Los competidores están enfrentando el codo el número 2, Hijo del Sol. Cuerpo y media ventaja sobre el 4, Patotero. Tercero se desempeña mejorando rápidamente por el lado de la pista el número 5, Amaro Pargo. Cuarto viene sonando el número 1, Sensacional. En la quinta ubicación se desempeña el número 7, el Sabio. Más atrás el 3, Mbappé. Los competidores en los últimos 600 metros asume el comando del lote el 5, Amaro Pargo. Cuerpo de ventaja sobre el número 2, Hijo del Sol. Tercero lo hace el 8, Don Juan, y está en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5, Amaro Pargo. Intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Hijo del Sol. Tercero se desempeña participante el número 7, el Sabio. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco, asume el comando del lote el número 7, el Sabio. Pequeña ventaja ahora sobre el número 5, Amaro Pargo. Gana terreno al fondo el número 1, Sensacional. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera el número 7, el Sabio. Por dentro el número 1, Sensacional. Últimos 50 metros de carrera por fuera el número 7, el Sabio y Marco Mesa. Cuerpo de ventaja sobre el número 1, tercero el 5 y cruzaron el disco.